Medidas de dispersión, datos agrupados, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, índice de simetría, índice de kurtosis, teorema de Chebyshev, regla empírica. Profesor Marco Antonio Valadez. Medidas de dispersión son parámetros estadísticos que miden cómo se encuentran dispersos un conjunto de datos con respecto a sus valores centrales. La población es un conjunto que reúne a todos los elementos en estudio, finita o infinita, en donde se pretende extraer conclusiones, y la muestra parte de un subconjunto que representa a esta población. Se estiman para datos agrupados y no agrupados. Es la exposición de todos los datos que se integran en la muestra, y los datos agrupados es la exposición de un conjunto de datos muestrales o poblacionales que son organizados por medio de una tabla de frecuencia. El rango es la diferencia existente entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos observados, ya sean poblacionales o muestrales, también conocidos como amplitud de la variación. Y la varianza. La varianza es la medida de dispersión que toma en cuenta las desviaciones de cada valor respecto a su promedio elevadas al cuadrado. Esta desviación de cada elemento con respecto a su media se tiene que elevar al cuadrado para que la sumatoria de todas ellas no sea igual a 0. Hay que tomar en cuenta que una de las propiedades de la media es que la sumatoria de todas sus desviaciones con respecto a cada elemento es igual a 0. La varianza puede ser calculada para datos agrupados como datos no agrupados. Para datos no agrupados ya hemos manejado estas fórmulas. Para la varianza, que es para la poblacional es sigma al cuadrado y para la muestral es s al cuadrado. Nos enfocaremos a datos agrupados. Cuando se cuenta con una gran cantidad de datos, estos se organizan por medio de tablas de distribución de frecuencia, donde se cuentan con intervalos de clase, debiendo usar una marca de clase. Para el cálculo de la varianza poblacional se utilizan las siguientes fórmulas. Esta sigma al cuadrado, observe que va a ser la frecuencia por la marca de clase menos la media. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre el número de frecuencias que tenemos. Y para la varianza muestral es s al cuadrado, y lo único que varía es que se va a dividir entre n-1, y que aquí se observa que el denominador de las fórmulas muestrales a ns se le resta 1. Esto se denomina factor de corrección y se realiza para evitar el sesgo en la medida de todas las medidas de dispersión. Desviación estándar es la medida de dispersión que se obtiene por la raíz cuadrada de la varianza y se denota por la letra sigma para datos poblacionales y por s para una muestra. La desviación estándar, a diferencia de la varianza, tiene más aplicaciones, pues representan las desviaciones estandarizadas como unidad de medida para conocer la distancia que un elemento se aleja de la media. Para datos no agrupados, la fórmula ya la hemos aplicado para una población de sigma y para una muestra. Y para datos agrupados, para una población igualmente sigma, solamente se le saca la raíz cuadrada a la varianza y voy a obtener la desviación estándar. También para una muestra se repite lo mismo, se le saca la raíz cuadrada a la varianza y encontramos la desviación estándar. Es raíz cuadrada, raíz cuadrada. El coeficiente de variación es una medida que elimina la dimensionalidad de las distintas variables y tiene en cuenta la proporción que existe entre la media y la desviación estándar. Mide la dispersión entre el porcentaje
con el coeficiente de variación. Se puede comparar la dispersión de datos de distintas dimensiones, como ejemplo la dispersión que existe entre los pasos de aves y el ganado bovino. El coeficiente de variación es un indicador que representa la media. Entre más pequeño sea, mayor representatividad tendrá la media y viceversa. Estas son las fórmulas que ya se han analizado anteriormente. Esta fórmula se puede aplicar indistintamente para datos agrupados o no agrupados, pero siempre respetando la condición de población o muestra. El índice de asimetría es un número que indica el sesgo en un conjunto de datos en una distribución de frecuencias. Este índice muestra la relación existente entre la media, mediana y moda y se denota por la letra griega alfa. Existen tres posibilidades de resultados. Si alfa 3 es igual a 0, me hace una distribución simétrica. Los datos se distribuyen equivalentemente antes y después de la media. Si alfa 3 es mayor a 0, la distribución asimétrica es positiva y la mayoría de los datos se distribuyen a la derecha de la moda. Y si alfa 3 es menor a 0, la distribución con asimetría negativa. La mayoría de los datos se distribuyen a la izquierda de la moda, por lo tanto tendrá un sesgo hacia la izquierda. Y se calculan para datos no agrupados. Estos también ya los hemos utilizado en ejercicios anteriores. Y para datos agrupados, la fórmula es para una población. Note que utilizamos la frecuencia, la marca de clase menos la media. Estas se elevan al cubo entre n y esta se divide entre la desviación estándar elevada al cubo. Lo mismo para una muestra, solamente que aquí se va a dividir entre n-1, igualmente la desviación estándar al cubo. El índice de kurtosis. El índice de indica que es una medida de dispersión porque determina la concentración o dispersión de los datos con respecto a la media. Su resultado nos muestra el grado de apuntalamiento que tiene con respecto a esta distribución. Los podemos clasificar de acuerdo a alfa 3, que es una distribución mesocúrtica, que esta distribución se tiene en términos medios entre el apuntalamiento y el plano de la curva. Para alfa 4 igual a 3 es una distribución leptocúrtica. Cuando se tiene una distribución con estas características se dice que existe todas las concentraciones en medio. Si alfa 4 es menor a 3, entonces es platicúrtica. Esto es que es menor a 3, se afirma que los datos están más dispersos de la media. Y aplicamos estas fórmulas para datos agrupados. Para datos agrupados ya la hemos trabajado y vamos a trabajar en estos momentos datos agrupados. Note que la fórmula es semejante a las anteriores, solamente que se va a elevar a la cuarta potencia, igualmente la desviación estándar. Y para una muestra se va a dividir entre n-1, igualmente se va a elevar a la cuarta potencia. Y para el teorema de Chebyshev, nos permite inferir el porcentaje mínimo de elementos contenidos dentro de una cantidad de desviaciones estándar de separaciones con respecto a la media. El porcentaje mínimo es 1 menos z al cuadrado por 100%. Hay que tener en cuenta que z asume esta cantidad. Para z igual a 2 va a ser 2 veces las desviaciones estándar hacia la izquierda y hacia la derecha con un 75%. Aquí es donde se dispersan todos estos valores. Para un z igual a 4, el porcentaje va a ser
a 93.75% y va a ser 4 veces la desviación estándar hacia la izquierda, dando igual hacia la derecha, y me va a representar esta cantidad. Y para z igual a 3, la desviación estándar será 3 veces a la izquierda y 3 veces a la derecha. 89.89% de los datos estarán concentrados. La regla empírica es un caso particular del teorema de Chebyshev y se aplica cuando se cuentan con una distribución de frecuencia con forma de campana y simétrica y se separa z desviaciones estándar de la media del grupo de elementos. Por ejemplo, si un dato se aleja de la desviación estándar, voy a obtener un 68% hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, menos una desviación estándar. Si se aleja 2 desviaciones estándar, entonces la curva va a ser un 95% hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, voy a obtener menos 2 veces la desviación estándar. Y para 3 desviaciones estándar voy a obtener el 99% de los datos concentrados en esta curva y van a ser 3 veces la desviación estándar, tanto a la izquierda como a la derecha. Ventajas de las medidas de dispersión. Aquí se encuentran las ventajas tanto para el rango, la varianza con sus definiciones, ventajas y sus desventajas. Para la desviación estándar, veo la definición, las ventajas y las desventajas, así como para el coeficiente de variación, las ventajas y desventajas.